Buenas noches, bienvenidos a Catholic Peekskill. Mi nombre es Inés Campoverde y tengo el gusto de pertenecer a la Iglesia de la Asunción, en la cual tenemos muchas devociones, ministerios y movimientos apostólicos. En esta noche tenemos la presencia de dos integrantes del movimiento de Cursillo de Cristiandad, Rubén Salazar y Jorge Almanza. Rubén y Jorge, háblenos un poco de usted y cómo se involucró en la iglesia y el grupo. Buenas noches, mi nombre es Rubén Salazar, soy guatemalteco, tengo 20 años en este país. ¿Cómo me involucré en la iglesia? Bueno, yo empecé a asistir a la iglesia a partir del 2020, del 2000, pero solo iba, no participaba. Empecé a participar de la iglesia a partir del 2006. ¿Qué sucedió al 2005? Que yo vivía en unión libre con mi esposa, entonces solo participaba los domingos. No contribuía en nada por mi situación de unión libre. ¿Qué es lo que sucede en el 2004? Que un hermano cursillista nos hace una invitación a mi esposa y a mí a recibir luz y vida. En ese momento no nos dejó él saber el por qué, pero el propósito fue de que al final del programa él decir, convencernos a que nos casáramos. Y le funcionó. ¿Por qué? Porque luz y vida nos hizo entender y hacer conciencia de que vivir en unión libre, nosotros sabíamos que era pecado, pero en realidad no teníamos conocimiento de la gravedad del pecado. Entonces empezamos a recibir luz y vida en 2004, terminamos como a mediados del 2005, fue cuando ya estábamos decididos a casarnos. Incluso la pareja que nos dio luz y vida fueron nuestros padrinos de matrimonio, el señor Obed Noguera y Brenda Noguera. Nos casamos en mayo con mi esposa. Después que nos casamos, ya teníamos sacramento y que ya estábamos viviendo como debería ser con la bendición del Señor, pues nos hacen la invitación al movimiento, a un retiro, al cual pues yo también rehusé por casi medio año, porque él me invitó, nomás me casé, y yo siempre decía no, porque tenía miedo al compromiso. ¿Qué sucede? Que en enero del 2006 pues se me acabaron las excusas y le dije, ok, vamos, me fui para un retiro. A partir de ese retiro fue cuando yo ya empecé a participar en la iglesia. Empecé a ser lector, empecé a echar las bautismales, precana, también estuvimos en PNF con mi esposa. ¿Por qué? Porque en el retiro comprendimos que ser católico no es solo asistir el domingo a la iglesia. No es solo ir por una hora y desatenderse de todo. Entonces, luz y vida, podría decir que para mí fue lo que me atrajo más a la iglesia, me envolvió más en la iglesia, y a partir de luz y vida fue cuando yo decidí hacer mi cursillo. Entonces, esa fue como mi vida personal, y con mi esposa terminamos comprometiéndonos más seriamente con la iglesia. Porque, como les dije al principio, mi vida era solo los domingos y no quería servir de nada más. Porque uno se acomoda a solo trabajar y a la casa, trabajar a la casa. Entonces ya uno sabe que cuando empieza a conocer más de la iglesia y de la fe, hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que mucha gente también no sabe. Incluso nos preguntan hasta el día de hoy, ¿qué tanto hacen ustedes en la iglesia? ¿Qué tanto hacen? Como yo lo pregunté en ese entonces, ¿qué tanto hace la gente en la iglesia? Pero es que en realidad el trabajo es bastante. El trabajo bastante. Y a través del movimiento, cuando uno toma seriedad lo que es ser un católico. Cuando uno la fe trata, pues porque en realidad la meta es vivirla. Uno hace el esfuerzo todos los días de vivir la fe y llevarla a donde uno está trabajando, al medio donde uno se mantiene más o menos. Y es así mi vida, y así es como yo me integré en la Iglesia Católica. Se puede decir desde 2006 en adelante. Porque desde 2006 para atrás era un católico como muchos, que decía que era católico, pero solo porque iba a la misa, pero nada más. No comulgaba, no me confesaba. Y en realidad, más frío que saber. Entonces, eso es lo que es mi vida.
Jorge. Sí, buenas noches, gracias por invitarnos. Mi nombre es Jorge Almanza, soy de Lima, Perú, 39 años y yo entré a través del programa RICA. Y todo empezó gracias a que pues Dios me puso una pregunta en mi mente regresando del trabajo en el bus. Surgió la pregunta, ¿qué era el sacramento que me faltaba? Ujú. Entonces en ese mismo momento yo llamé a mi tía, que ya estaba unos años antes, como 3 años asistiendo a la iglesia. Entonces fue gracias a mi tía que me averiguó cómo podía hacer para poder prepararme y recibir el sacramento de la confirmación. Era el sacramento que me faltaba en ese entonces. Estoy hablando desde septiembre del 2009. Entonces, y a decir verdad, yo llegué a la iglesia más, no por querer conocer más. En mi mente en ese entonces era que lo que yo sabía era suficiente. Más lo hacía por una vida, por hacer vida social. Pero cómo son las cosas de Dios, de que mientras asistía cada domingo al programa de Rica, me iba causando más curiosidad, quería saber un poco más. Entonces poco a poco me interesó más de saber un poco más de Dios. Eso fue en septiembre del 2009 y en enero del 2010 yo hice mi retiro de cursillo. Fue el número 362 y eso me ayudó también a permanecer un poco más en la iglesia. ¿Por qué? Porque una vez que terminó el programa de Rica, después que yo recibí mi sacramento, yo le pregunté a los que estaban a cargo en ese entonces, que era Roxana y Víctor, si yo podía continuar, asistir nuevamente al programa de Rica como oyente. Y me dijeron que sí. Entonces asistí y luego un año más adelante, Víctor me dice, ¿quieres dar un tema? Me dice. Yo le dije, sí, está bien. Yo comparto un tema. Y el año siguiente ya no fue 1, sino fue 2. Entonces, de esa forma también me fui involucrando en la iglesia a través del programa de Rica, porque eso hizo que yo formara parte del equipo de catequistas de Rica. Ese es por el programa de Rica, pero el programa de Luz y Vida también me ayudó mucho. Me ayudó mucho y Dios permitió que yo pudiera servir en la iglesia a través del ministerio de acogimiento. He tenido la oportunidad de servir también coordinando las devociones en algunas actividades que se han presentado en la iglesia como retiro. Y pues Dios quiso que permaneciera ahí y yo le doy gracias, ¿verdad? Hasta el momento pues Dios quiera que me siga manteniendo ahí. A ver, Jorge, ¿qué es el movimiento Cursillo de Cristiandad? ¿Dónde se originó y qué se requiere para pertenecer a este movimiento? El nacimiento de este movimiento fue como un proceso, un proceso. Empezó en la isla de Mallorca, España, donde tuvo su origen en los años 40. Desde ya se empezaban a realizar viajes de peregrinaciones al santuario de Santiago de Compostela. Muchas gentes iban cada año a ese lugar. Un grupo de hombres, entre ellos Eduardo Bonín, quien más adelante era uno de los fundadores de este movimiento, decidió trabajar con los jóvenes, traer a aquellos jóvenes de su ciudad para conocer mejor a Cristo a través de estos viajes de peregrinaciones. Y con el fin de preparar mejor a los jóvenes es que se empezó a realizar cursillos. Se llamaban cursillos de jefes de peregrinos, cursillos de adelantado de peregrinos. Y esos retiros de cursillos duraban una semana. Duraban una semana. Luego, ¿cómo es que iba creciendo esto? Era que a medida que ellos dedicaban juntos en oración, en trabajo, iba creciendo también a medida en que ellos dialogaban
compartían sus pensamientos de cómo estaba la situación en el mundo en ese entonces y cómo ellos estaban ejerciendo su trabajo de llevar el evangelio a las demás personas, ¿verdad? Entonces, a consecuencia de esos trabajos, porque, como dije, en los años 40, España ya había vivido una guerra civil. Y en ese tiempo también todavía estaba la Segunda Guerra Mundial. La situación era que muchos hombres estaban viviendo su vida de espaldas a Dios. Hombres que se decían cristianos, que no vivían de acuerdo a lo que Dios quería. Entonces, todo este proceso tuvo muy buenos frutos. Tuvo muy buenos frutos que más adelante empezó a nacer el movimiento de Cursillo de Cristiandad. El mismo nombre lo dice, cursillo, que significa un curso corto. Ya no de una semana, sino ahora de 3 días. Entonces nació ahí y fue gracias a los laicos de Mallorca, conjuntamente con el apoyo de los sacerdotes, que nace este nuevo movimiento, el movimiento de Cursillo de Cristiandad, que se ha ido expandiendo por casi todo el mundo, diríamos. Como fue en español, pues a donde se extendió primeramente fue a América del Sur, a Colombia, que llegó en el año 1953. A este país llegó primero a Texas en el año 1957, en español. Luego se empezó a hacer retiros en inglés en 1961. Entonces fue así como pues se ha ido expandiendo y ya prácticamente hay retiros de cursillos en varios idiomas. Ahora, ¿qué es el movimiento en sí? El concepto podría decirse que el movimiento de cursillos es un movimiento de iglesia al servicio de la iglesia, que mediante un método propio posibilita la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano. Ayuda a la persona a descubrir su vocación y durante esa metodología pues a tener ese encuentro personal con Cristo, no solamente en el retiro que tuvo, sino también en cada semana y en cada día. Gracias, Jorge. Rubén, ¿cómo le ha ayudado en su vida personal? Bueno, primero la madurez en la fe. Como le decía al principio, cuando uno va a retiro, tiene un conocimiento más profundo de lo que significa ser católico. El compromiso de ser un católico. Sería casi como el compromiso que uno recibe cuando se confirma, pero como uno es tan joven que se confirma y ya no quiere ser más de la iglesia, el cursillo como que le recuerda a uno más profundamente cuáles son sus compromisos. Entonces, en eso me ha ayudado bastante. Al no, digamos, rechazar cuando piden ayuda, cuando, por ejemplo, cuando nos pidieron dar precana o PNF o bautismal, es cuando uno dice, no, ese es mi compromiso y por eso es que lo hago. En mi hogar, en mi matrimonio con mi esposa, los dos somos cursillistas. No quiere decir que mi hogar ha sido perfecto después del movimiento o después del retiro, pero la forma en que uno enfrenta los problemas, como decía Jorge, uno ya tiene amistades diferentes, amistades de la iglesia que tienen la mentalidad de iglesia, no la mentalidad de la calle, que a lo del problema que le invitan a uno es, vamos a tomar, deja a tu esposa, no le hagas caso. En la iglesia no. Por ejemplo, Obed, Jorge, tengo muy buenos amigos que me dan los consejos correctos a la hora del problema. Entonces, para mí ha sido muy importante en mi vida, en mi trabajo, en los problemas, siempre, como le digo, problemas hay, pero uno siempre piensa en Dios primero a la hora de solucionarlos. Con mis hijos, siempre tratando de atraerlos a la iglesia, de que estén mínimo los domingos con nosotros. Ellos saben que la misa dominical conmigo no la pueden negociar, decir, este domingo no vamos, no. Ellos saben que eso es así y como les digo, hemos tenido momentos bonitos en la iglesia, momentos alegres, y los momentos duros, estando en la iglesia, se hacen más livianos, incluso
mis hijos me han preguntado que por qué no tomamos a la iglesia o qué tanto hacemos en la iglesia. Y yo se los he dicho a ellos que yo le debo mi matrimonio a la iglesia. Yo se lo debo a la iglesia. Porque aparte que era joven cuando me junté con mi esposa y nos casamos, la inmadurez, tenía malos amigos. Entonces la iglesia me ha dejado, ¿cómo le diría? Quitado un poco lo machista que uno trae de nuestros países. Me ha dado a entender que no todo el tiempo uno tiene la razón por ser hombre o por ser la cabeza del hogar. Como los consejos de los sacerdotes, el padre Gian, el padre Vicente, el padre Esteban. Siempre consejos que a la hora de los problemas uno los recuerda y trata de ponerlos en práctica. Y me han funcionado, Entonces, para mí la iglesia, como le decía, le debo prácticamente mi hogar, mis hijos, la vida que llevo ahora, más tranquilo. Y como le digo, es una bendición en general, una bendición por quien soy ahora. Yo siento que si no estuviera en la iglesia, probablemente ya no estuviera casado. Y quizás, no sé, anduviera por Guatemala o no sé, porque de la familia que yo vengo, es una familia muy machista, donde el vicio son las mujeres, no es otro más que las mujeres. Entonces, gracias a Dios, la iglesia me ha dado esas herramientas para poder pensar de otra manera. ¿Ya usted, Jorge? En lo personal, me ha ayudado a comprender más lo que es mi compromiso como bautizado. Había dicho lo que era, cómo nació el movimiento de Cursillo, a través de querer solucionar la situación de cómo el hombre vivía de espaldas a Dios. Y yo creo que era una de esas personas que, aparte de no conocer a Dios como debería, vivía de espaldas a Dios. No es que tenía vicios, ¿verdad? Tenía una mala vida, no. Pero tampoco vivía de acuerdo a lo que Dios quería. Yo no practicaba mi fe, excepto hasta cuando me preparé para mi primera comunión. De ahí ni más sobre catequesis, no más sobre iglesia. Mis padres en realidad no lo practicaban, entonces mucho menos me lo inculcaron a mí. Entonces, pero como dije, en el 2009 fue que yo empecé a acercarme a la iglesia y a las cosas de Dios. Me ayudó mucho porque a través de todos estos años he conocido personas que también buscan alcanzar una meta, ¿verdad? Y esa meta es la vida eterna, ¿verdad? Entonces, cuando uno va comprendiendo más, va conociendo más de Dios, va comprendiendo esa finalidad. Y el camino no es fácil, pero en el camino uno encuentra amistades. El pertenecer a un grupo, el poder participar de la iglesia me ha ayudado a conocer personas que de cierta forma me han ayudado a mí a seguir avanzando. El estudio también me ha ayudado mucho. Yo siempre he dicho que el estudio es parte de la conversión de uno. Mientras más uno conoce de Dios, más uno lo va amando, ¿verdad? Y de esa forma sabe cómo servirlo mejor. Rubén, ¿usted nos puede hablar cuándo se reúnen, qué hacen en las reuniones? Bueno, esa reunión nosotros le llamamos Ultreya. Nosotros aquí en Peekskill la hacemos todos los lunes a las 8 de la noche. En otros lugares, en otros pueblos, pongamos, pues decir, Austin, en Terrytown, ellos buscan su día que mejor se les acomoda. Nosotros lo hacemos los lunes, gracias a Dios hoy después de la misa. ¿Qué es lo que sucede en Ultreya? Que un hermano cursillista nos va a dar una vivencia de lo que fue su semana como cristiano. Él comparte su vivencia con nosotros y después de esa vivencia que él comparte, pues también tenemos un compartir, sea un café, algo, para poder compartir, para poder socializar más con los hermanos, para poder contarnos tal vez si hay problemas, también para planear las actividades que tiene la Ultreya. Gracias. Una del carisma del movimiento es la amistad.
Yo creo que ahí es donde resalta más nuestras reuniones de los días lunes. Porque uno comparte su vida personal con el Señor, ¿verdad? Y prácticamente es como si fuéramos amigos, ¿verdad? Si recordamos cuando éramos niños, siempre nos reuníamos, cuando teníamos los amiguitos, nos reuníamos para un fin, que era jugar, divertirnos. Entonces, en este grupo es como, al saber con qué intención vamos y nos reunimos, como que viene también esa facilidad de poder divertirnos, de poder ayudarnos, colaborar, ¿verdad? Yo pienso que eso fue una de las razones que me ayudó a mantenerme en este grupo, por la forma en cómo se desarrolla nuestra convivencia, nuestras reuniones. Jorge, háblenos acerca del programa Luz y Vida. El programa Luz y Vida es parte del movimiento de Cursillo, especialmente aquí en este estado de Nueva York. Se ha estado dando por 15 años aquí en la parroquia de la Asunción. Pues conmigo unos 10 años diría yo, que he estado compartiendo en el programa Luz y Vida. Y es un programa bíblico que fomenta el conocimiento de Jesús y de nuestra doctrina católica. Es un programa que consta de 40 temas que nos habla mucho sobre nuestra doctrina católica. Si vemos allá afuera, siempre surgen preguntas o nos hacen las preguntas a nosotros de por qué ustedes hacen esto, por qué ustedes dicen aquello, por qué ustedes creen esto, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos responder. Porque si bien es cierto, tal vez cuando nos preparamos para la primera comunión, tuvimos catequesis, eso fue cuando éramos niños. Y de repente de ahí hasta ahora no hemos seguido practicando ese conocimiento. Entonces este programa bíblico es una ayuda para poder recordar todo eso de lo que habíamos aprendido cuando nos preparamos en recibir la primera comunión, ¿verdad? Recordar nuevamente lo que es vivir nuestra fe y conocer más a Jesús, como dije, ¿verdad? Y de nuestra doctrina católica. Vemos temas en los cuales compartimos sobre los sacramentos, compartimos sobre los mandamientos, hay un tema sobre María, hay un tema sobre los santos, hay un tema sobre la iglesia misma. Entonces, a pesar que son temas consecutivos, son temas también independientes. Entonces, he tenido la oportunidad que a través de este programa he conocido personas que han aprendido en sí a por lo menos manejar la Biblia. Personas adultas que no saben manejar la Biblia, pero a través de este programa sí han aprendido y es más, uno mismo también aprende de ellos. Yo he aprendido mucho de ellos y cada año, a pesar que uno repite los mismos temas, cada año yo sigo aprendiendo más de las preguntas que ellos hacen. Entonces, es un programa bíblico pues, que estamos compartiendo los días miércoles de 4 a 5 y media, que es para los padres que dejan a los niños en el CCD. Algunos padres a veces se quedan afuera en el parqueo esperando en el carro, entonces pueden dedicar ese momento a compartir con nosotros algo sobre la Biblia, ¿verdad? Mientras que los hijos están en el CCD. Esos son los miércoles, pero también los jueves compartimos de 8 a 9 y cuarto, después de la misa de las 7 y media. Está bien. ¿Y usted nos podría hablar algo del programa Luz y Vida? Bueno, yo, como decía el hermano Jorge, yo me decía ser católico y cuando empecé a recibir Luz y Vida, no sabía ni qué era un versículo, los capítulos, cuál era el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los evangelios, nada. A pesar de que había sido monaguillo en mi juventud, como le decía, había ido a la iglesia por muchos años, y eso era para mí como que si jamás había escuchado. Como decía, es un programa tan básico que no profundiza en la fe, pero tan bueno porque las cosas sencillas que le da uno a defender su fe, ahí la va a encontrar. Y es bien entretenido, es hora y media y se le va a uno volando porque platica, pregunta, lee. Lo digo, es muy, muy entretenido y la verdad que es
no necesito no ser tan intelectual para decir, no, yo no puedo. Es como le digo, a mí me hizo entender en el pecado que estaba con mi esposa, los pecados que uno comete, cosas sencillas que, robarme $1 no es pecado, pero está robando. Entonces, cosas que uno piensa que no son malas, que no es pecado, ahí las va entendiendo uno. Entonces, como le digo, para mí fue una bendición. Quizá la razón principal por estar donde estoy ahora con la iglesia. Yo creo que esta es una de las formas en la cual uno puede también llegar a las personas que viven en sus casas y no frecuentan la iglesia. No vienen a participar de la misa. ¿Por qué? Porque también falta de conocimiento, no saben de la importancia de lo que es vivir la fe, ¿verdad? No sé si puedo mencionar sobre el movimiento que se requiere para ser cursillista. Sí. Pues para ser cursillista, para pertenecer al movimiento de cursillo de cristiandad, hay que ir a un retiro de 3 días, el cual uno sale el jueves por la noche y se regresa el domingo por la noche. Como el mismo nombre lo dice, es un curso corto, en la cual en el retiro uno se encuentra consigo mismo, uno se encuentra con Cristo y uno se encuentra con su prójimo, ¿verdad? Una vez que hace el retiro de cursillo, pues uno ya pertenece a este movimiento de cursillo de cristiandad. Lo que no sé, si ustedes me explican, se necesita tener todos los sacramentos para asistir al movimiento de cursillo de cristiandad. La verdad, sí. Es uno de los requisitos que se pide, estar al día en sus sacramentos. Uno que es soltero, vivir como soltero, ¿verdad? Uno que tiene pareja, pues vivir en el matrimonio. Bueno, hermanos, les agradezco mucho de haber participado en el show de Catholic Peekskill. Estamos muy agradecidos con ustedes y cualquier persona que esté interesada en participar del movimiento de cursillo de cristiandad pueden acercarse donde nuestros hermanos que dan la información para el cursillo del movimiento de cursillo de cristiandad. Gracias, buenas noches.